Quiero volver al Congreso, le dijo a Red 43 el dirigente radical Mario Cimadevilla. Dialogamos con él sobre distintos temas, el presente de la provincia, del país y los desafíos de la UCR en un año de elecciones. ¿Cómo está el partido? Estamos a pocos días de la convención. ¿Cómo lo ve, Mario? A ver, yo lo veo al partido, no te voy a hablar del partido en Chubut porque Chubut sufre o vive las mismas vivencias que está viviendo el radicalismo en todo el país. Hoy en el radicalismo de todo el país se está dando una discusión sobre qué rol tiene que cumplir el partido, si vamos a seguir dentro de Cambiemos o no, si seguimos dentro de Cambiemos, qué rol tiene que cumplir el partido, si hay que buscar alianzas con quiénes, con otros partidos que tengan más afinidad ideológica con nosotros que el PRO, si tenemos que ir solo. Esta es una discusión que se está dando en el seno del partido en todo el país. Las elecciones de Córdoba y Buenos Aires fueron un claro, y la de Capital Federal, fueron un claro ejemplo de esta división de aguas que hay en el partido entre quienes quieren seguir siendo un instrumento del PRO dentro de Cambiemos y quienes queremos que el radicalismo tenga otro rol protagónico totalmente distinto al que hoy tiene, sea o no dentro de una alianza. Creo que la discusión política la han ganado estos otros, los que quieren que el radicalismo tenga otro rol, porque hasta los más amarillos del partido hoy hablan de la necesidad de que el radicalismo ocupe este espacio de otra manera, ¿no? Bueno, esto también se va a discutir en Chubut, si vamos a ir en alianzas o no, si vamos a ir en alianzas con quiénes, cuál es la plataforma que vamos a tener que defender si vamos en alianza, porque justo es decirlo, es decir, no tenemos visiones distintas, visiones iguales, con nuestros socios en la Alianza Cambiemos. Pensamos en algunos temas totalmente distintos. Mira, si vos me preguntás a mí, vos te vas a encontrar dentro del propio radicalismo la dirigencia que dice hay que trabajar en contra del kirchnerismo. Lo dijeron algunos legisladores nacionales, legisladores provinciales y dirigentes que estuvieron en el acto de Alfonsín. Yo no creo que haya que trabajar en contra de nadie, sino a favor de algo. De lo contrario, lo que no tenemos es nación. Si no sabemos desde la dirigencia política explicarle a la gente que tenemos que tener objetivos comunes, y en Chubut son muchos los objetivos comunes que podríamos tener. Fíjate vos, yo digo, ahora que vienen las elecciones legislativas, las bancas en el Congreso de la Nación están totalmente desperdiciadas para los chubutenses. ¿Por qué dice totalmente desperdiciadas? Te lo voy a contestar con ejemplos para que la gente lo entienda más fácil. ¿Qué es el Congreso Nacional? El Congreso Nacional es el lugar donde se discuten, entre otras cosas, las políticas nacionales. No es para que yo vaya, me siente en la computadora como hacen ahora y hacen un proyecto de ley diciendo mándenle 300.000 millones de pesos a Chubut que no puede pagar los sueldos. Mándenle, la otra semana hago otro diciendo mándenle 150.000 para que arreglen las escuelas. La otra semana hago otro, mándenle no sé para qué. Sí, para esto no está el Congreso, esto de ser pedigüeños en el Congreso, no es el objetivo central. Y cuando te digo discutir políticas nacionales, te voy a dar dos ejemplos para que lo entiendas. Si mañana se discute, como ya se ha discutido, políticas vitivinícolas, por ejemplo, que tengan que ver con la comercialización y la parte impositiva del vino, vos vas a ver que los mendocinos y los sanjuaninos tienen una opinión preponderante. Es más, seguramente en la ley que se sancione, como ya ha ocurrido, la opinión de ellos es la que esté plasmada en la ley. Y te podría dar lo mismo si se discuten los problemas de la yerba. Los misioneros y los correntinos van a pelear y van a gravitar de manera tal que sus criterios estén plasmados en la ley. Recién hablamos de la energía eólica. ¿Qué hicieron nuestros legisladores? Otros piensan qué hacer con nuestros recursos. Y nosotros, digo nosotros, no yo, pero digo los que están en el Congreso de la Nación, adhieren a políticas que otros piensan para nosotros. Acá se privatizó el mar. Tenemos una provincia que tiene un mar extraordinario. ¿Qué dijeron nuestros legisladores? ¿Vos sabés que hayan dicho algo? Yo no. Estamos hablando de la energía eólica. Podemos hablar de la energía petrolera. Tenemos ahora en discusión los contratos de la renovación de la energía hidroeléctrica. Si yo no escucho a nadie hablar de estos temas, a mí me cuesta que la prensa los levante cuando los digo, y además no veo tampoco que estén trabajando en estos temas. Por eso digo, las bancas están totalmente desperdiciadas en el Congreso de la Nación. ¿Tiene ganas de volver al Senado? Vamos a tratar de volver, por supuesto. Esta es una decisión que tomará la gente en su momento, pero nosotros hemos tomado la decisión de dar la batalla interna primero y la general después, ¿no? Veremos qué es lo que hay enfrente, qué proponen, porque se ha bastardeado tanto la actividad política
la política ha dejado de ser la discusión de valores, ha dejado de ser la discusión de ideas. Los partidos políticos han dejado de cumplir ese rol. Hoy el poder en la Argentina está en manos de grupos económicos y a los gobernantes los utilizan para favorecer sus intereses. Hablan de la pobreza a los que cada vez se hacen más ricos en este país. Fíjate vos, hoy los partidos contratan consultores caros y a esos consultores caros le hacen caso, no son los partidos los que imponen las ideas. Yo creo que un hombre como Durán Barba le ha hecho muchísimo daño a la Argentina. Fue un hombre que fue utilizado por quien fue presidente para su campaña y montó toda su estrategia política sobre el odio al otro. El odio al otro no es ningún modelo de país, no es ningún proyecto de país. Entonces, y durante 4 años del gobierno de Macri, armó esta grieta en la que hoy estamos, donde el odio al otro iba a ser el motivo por el cual Macri iba a ser reelecto. En este caso, cuando digo el odio al otro, es el odio a la vicepresidente de la Nación. Y yo esto lo decía y lo señalaba muchas veces, que esto nos iba a llevar a soluciones que no son buenas para el país, por esto de que el odio al otro no es ningún proyecto de país, que hay que trabajar. Y te lo dice, yo debo haber sido el senador más crítico que tuvo el kirchnerismo. Yo fui el único senador que le interpelaba a ministros, por ejemplo, el kirchnerismo. Fui el que denunció lo que pasaba con la justicia, fui el que no le dio acuerdo a Gil Carbó, entre tantas otras cosas. Entonces tengo autoridad moral para hablar de esto, pero creo que el odio al otro no es ningún modelo ni ningún proyecto de país, es una locura lo que estamos haciendo. Creo que hay que volver a hablarle a la gente con un mensaje esperanzador, que tenemos una provincia o que tenemos un país en el que si nos ponemos de acuerdo en algunas cosas podemos salir adelante. Mario, 2 cuestiones finales. Usted fue uno de los que acompañó, propició la alianza con el PRO en la convención de Gualeguaychú. Mucho ha hablado en los reportajes, digamos, por qué ha cambiado de opinión, pero ¿no se arrepiente? Claro, sí, no salió como pensábamos, obviamente. Es más, yo te digo, la Alianza Cambiemos fracasó, porque si el objetivo era que el kirchnerismo no vuelva al poder, a los 4 años lo trajimos de vuelta. Mira, yo estuve en Gualeguaychú. En Gualeguaychú había 3 bloques. Yo era vocero de uno de esos bloques. Uno de los bloques no quería saber nada con nadie, quería que fuéramos solos, donde estaba Julio Cobos, por decirte a alguien conocido. Había otro bloque que estaba Gerardo Morales, el actual gobernador de Jujuy, diciendo que la alianza debía ampliarse a sectores del peronismo. De hecho, él la hizo en Jujuy porque su candidato a vicegobernador era peronista, de Massa. Y había otro sector que hablaba de PRO, ARI y UCR. Ahí estaba yo. La discusión se hacía muy larga. A la madrugada, creo que fue, Freddy Storani fue el que dijo, miren muchachos, todo esto que nosotros estamos conversando, todo esto que nos estamos proponiendo como objetivos para mejorar la situación del país, se va a poder conseguir únicamente si logramos cambiar el signo político de los que gobiernan. Es decir, si nosotros logramos que el kirchnerismo deje el poder, venía ya gobernando hacía 14 años, vamos a poder conseguir algo de lo que aquí estamos discutiendo. Eso fue determinante para decidir la alianza. Ahí todos estuvimos de acuerdo en ese análisis. Mirá, si no cambiamos lo que está, no vamos a poder hacer nada de lo que acá estamos diciendo. Esto fue determinante, se conformó la alianza, pero se lo hizo en el sentido de que si Cambiemos ganaba, el radicalismo iba a tener un rol protagónico que luego no tuvo. Y ahí empezaron las diferencias. Yo estuve tentado para ir a la AMIA, acepté la AMIA, y fue el primer radical que se fue de la alianza cuando vi cómo manejaban la justicia y cómo pretendían que la justicia amparara a amigos del presidente y que fuéramos a pedir la absolución de los fiscales que habían encubierto el atentado. Yo fui el primer radical que se fue. Yo no compartí estas cosas. Y empezaron a aparecer otras diferencias, ¿no? Macri dijo, tengo el mejor equipo de los últimos 50 años, nunca tuvo en cuenta la opinión del radicalismo. Comenzó a tomar medidas, estas que hablábamos recién, la energética, o las educativas, por ejemplo, despreciando la escuela pública, o Vidal diciendo que los pobres no pueden ir a la universidad, por darte algunos ejemplos. Entonces ahí empezaron a aparecer las diferencias entre el radicalismo y el PRO, que bueno, es lo que ha llevado a esta discusión que hablábamos al principio de la nota, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? ¿No? Yo estuve de acuerdo, claro que estuve de acuerdo, pero no tengo por qué seguir en algo que hoy no me representa. Y por último, Mario, ¿piensa que en la provincia del Chubut, en estas legislativas, va a ir el PJ frente de todos por un lado, el arcionismo por el otro? ¿Se imagina la lista 3 pura? Yo no te puedo decir lo que vayan a hacer otros partidos políticos. Lo que sí te puedo decir en favor de la UCR y de la lista 3,
que es el único partido que tiene autoridad moral para pedir el voto. No lo tiene el peronismo, no lo tiene el PRO. Los únicos que tenemos autoridad moral para pedir el voto somos nosotros, y te lo voy a explicar por qué. Algunos ejemplos. La gente creo que está harta de la falta de austeridad y la corrupción con la que se gobierna. Harta. Es más, vos te dedicas a la política y automáticamente la gente te vincula con que sos rico, ¿no? O que sos ladrón. Bueno, yo pregunto, desde el poder, ¿cuáles fueron los únicos gobiernos? ¿De qué partidos fueron los gobiernos que predicaron con el ejemplo la austeridad y la decencia para gobernar? ¿No fueron acaso los gobiernos de la UCR? Si querés, desde Irigoyen para acá, todos. Y si querés, de Biglione para acá, todos. Austeros y no corruptos. Anoche estaba mirando un programa de televisión que hablan con esto de la designación de Soria ministro de Justicia. Mira, tanto el kirchnerismo como el PRO que tienen esta pelea, ambos dos creen que los jueces dejaron o deben dejar de ser jueces de la ley y jueces de la Constitución para ser jueces del poder. Y por supuesto que encontraron muchos jueces que se encontraron más cómodos siendo jueces del poder que siendo jueces de la ley. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el único partido que respetó a rajatabla la independencia del Poder Judicial? ¿No fue acaso la Unión Cívica Radical? Y te doy dos ejemplos. Uno, cuando Ilia asume la presidencia de la Nación, los miembros de la Corte le vienen a presentar su renuncia. ¿Qué les dijo Ilia? ¿Cómo me van a traer la renuncia si ustedes están para controlarme a mí? Y fíjate vos, pasamos de una... Eso Ilia lo hizo. Alfonsín, cuando aquel famoso reportaje a Estracera, le pido que lo vean. Sí. Cuando Estracera dependía del Poder Ejecutivo, la Procuración dependía del Poder Ejecutivo, le va a preguntar a Alfonsín qué tiene que hacer con el juicio de la Junta. ¿Qué le contestó Alfonsín? Usted a mí no me tiene que preguntar nada. Usted tiene que actuar de acuerdo a su leal saber y entender. Y de esos ejemplos cívicos y republicanos de Ilia, de Alfonsín, pasamos a la Corte de la Mayoría Automática, a nombrar jueces por decreto, a la mesa judicial, a los jueces de la servilleta. Es decir, ¿tenemos o no tenemos autoridad moral para pedir el voto? Recién hablábamos de la energía. ¿Cuál fue el único partido que se opuso y advirtió lo que iba a pasar? ¿No fue acaso la Unión Cívica Radical? ¿Cuál fue el único partido que se animó a avanzar sobre estructuras sindicales corruptas, hereditarias, donde los sindicatos hoy son fuertes no por los derechos que incorporen a sus afiliados, sino por el poder de daño que le puedan hacer a la sociedad? ¿No fue acaso Alfonsín el que los denunció? Por eso digo, si comparamos, yo no tendría esa capiti diminutis que tienen algunos de mis correligionarios que dicen, no, solos no podemos. Yo les preguntaría, ¿alguien puede plantarse ante la sociedad con más antecedentes que nosotros? Lo que pasa es que si vamos a estar ocupados, metidos en una grieta de la que no tendríamos por qué ser parte, entre el kirchnerismo y el PRO, yo no me interesa esa grieta, me interesa otra cosa para el país, ¿no?